El guardián del muerto, del escritor estadounidense Ambrose Bierce. Cuento publicado en 1889. El guardián del muerto. Capítulo 1. En la llamada costa norte de San Francisco, en un cuarto de una casa desocupada, un cuarto de piso alto, yacía el cuerpo de un hombre tapado por una sábana. Serían las 9 de la noche. Una vela iluminaba el cuarto débilmente y las dos ventanas estaban cerradas, con las persianas bajas, a pesar del calor y de la costumbre de airear las habitaciones donde hay difuntos. Los únicos muebles eran un sillón, una mesita para leer que sostenía el candelero y una larga mesa de cocina donde yacía el cuerpo del hombre. Poco antes, quizá, introdujeron los muebles y el cadáver. Un espectador habría observado que estaban libres de polvo, no así el piso del cuarto. Había telarañas en los ángulos de las paredes. Se delineaba el contorno del cuerpo bajo la sábana. Hasta se insinuaban las facciones con esa extraña rigidez que suele atribuirse a las caras de los muertos, pero en realidad es propia de todos aquellos consumidos por una enfermedad. Por el silencio que reinaba en el cuarto, podía intuirse que no daba a la calle. Era un cuarto interior, sin más perspectiva que un alto peñasco. El edificio, en su parte de atrás, estaba construido sobre la pendiente de una colina. Cuando sonaron las 9 campanadas en el reloj de la iglesia, con tanto desgano, con tanta indiferencia al paso del tiempo, que apenas podía uno comprender por qué se molestaban en marcar la hora. Se abrió la única puerta del cuarto. Entró un hombre y se acercó al cadáver. La puerta, como obedeciendo a un movimiento espontáneo, volvió a cerrarse tras él. Se oyó el chirrido de una llave que giraba con dificultad. Se oyó el chasquido del cerrojo. Se oyeron unos pasos que se alejaban por el corredor. Todo inducía a pensar que el hombre que había entrado en el cuarto era ya un prisionero. El hombre caminó hasta la mesa. Se detuvo unos instantes mirando el cadáver. Luego, encogiéndose levemente de hombros, fue hasta una de las ventanas y levantó la persiana. Afuera, la oscuridad era absoluta. Los vidrios estaban cubiertos de polvo. Pasó la mano por el polvo y pudo ver que la ventana, a pocas pulgadas de los vidrios, estaba reforzada por gruesos barrotes de hierro empotrados en cada extremo de la mampostería. Examinó la otra ventana. Sucedía lo mismo. Esta circunstancia no le inspiró mayor curiosidad y ni siquiera trató de abrirlas. Si era un prisionero, no intentaba evadirse. Después de haber terminado la inspección del cuarto, se instaló en el sillón, sacó un libro del bolsillo, acercó la mesita con el candelero y empezó a leer. Era un hombre joven, no pasaría de los 30, de tez oscura, cuidadosamente afeitado y pelo castaño. Tenía el rostro fino y la nariz larga y recta, la frente despejada y esa firmeza en el mentón, en la mandíbula que, según dicen, es índice de un temperamento resuelto. Por la expresión de sus ojos grises, abstraídos, acaso fuera poco sensible a las sugestiones de los demás. Ahora, esos ojos estaban fijos en el libro, pero de vez en cuando los apartaba para mirar al cadáver. Al parecer, no bajo la influencia de la morbosa fascinación que los muertos ejercen sobre los vivos, aun sobre los más valerosos e impasibles, ni por ese deliberado impulso de probar su ánimo que suele mover a las personas impresionables y tímidas. Miraba,
como si algo en la lectura le hiciera recordar la situación en la que se hallaba. Este guardián del muerto, qué duda cabe, cumplía su obligación con inteligencia y serenidad, tal como su aspecto lo hacía presumir. Así continuó alrededor de media hora. Después cerró el libro. Quizás al terminar un capítulo, lo dejó sobre la mesita, se puso de pie, alzó la mesita y volvió a colocarla en un rincón del cuarto, cerca de una de las ventanas. Enseguida, llevando consigo el candelero, se aproximó a la chimenea vacía frente a la cual estuvo sentado. Al cabo de un momento, fue hasta la mesa donde yacía el cadáver, apartó la sábana y dejó al descubierto la cabeza. Apareció una melena oscura y un sudario de lienzo muy fino, bajo el cual se distinguían aún más las facciones del muerto. Entonces, resguardó sus propios ojos de la luz, interponiendo su mano libre entre ellos y el candelero, y detuvo en su inmóvil acompañante una severa y tranquila mirada. Satisfecho con su examen, echó de nuevo la sábana sobre el rostro yacente, y antes de volver al sillón, tomó algunos fósforos del candelero y los guardó en el bolsillo de su chaqueta. Después, sacó la vela del cilindro hueco del candelero y la observó con atención, como si calculara cuánto tiempo habría de durar. Tenía 2 pulgadas de largo, 1 hora más, y quedaría a oscuras. Insertó la vela en el candelero, sopló, apagó la llama. Capítulo 2. En un consultorio de Kearny Street, sentados en torno a una mesa, 3 hombres bebían ponche y fumaban. Era tarde, casi medianoche, y no había escaseado el ponche. Estaban en casa del doctor Helberson, el más circunspecto de los 3. Tenía unos 30 años, los otros eran menores, todos ellos médicos. El temor supersticioso que inspiran los muertos a los vivos es hereditario e incurable, dijo el doctor Helberson. No tiene por qué avergonzarnos. Es una herencia, sencillamente, como la incapacidad para las matemáticas o la tendencia a mentir. Los otros rieron. ¿Es que la mentira no debe avergonzar a un hombre?, preguntó el más joven de los 3. Este último en realidad era un practicante, todavía no se había recibido. Mi querido Harper, no he dicho eso. Una cosa es mentir, otra la tendencia a mentir. Pero ¿cree usted, dijo el tercero, que este supersticioso temor a los muertos, no fundado en razón alguna, sea universal? Yo no siento hacia ellos ningún temor. Usted no lo siente en teoría, contestó Helberson. Espere que se cumplan determinadas condiciones, lo que Shakespeare llama la confabulación de las circunstancias, y lo verá manifestarse de una manera no muy agradable que le abrirá los ojos. Los médicos y los soldados, desde luego, son menos vulnerables que otros a este temor. Médicos y soldados. ¿Por qué no agrega también verdugos? Incluyamos a todas las clases criminales. No, mi querido Mancher. Los jurados no permiten a los verdugos familiarizarse demasiado con la muerte. De otro modo, llegaría a no conmoverlos. El joven Harper, que había ido a buscar un cigarro, volvió a su asiento. ¿Qué condiciones se requieren para que cualquier hombre nacido de mujer llegue a tener conciencia hasta un extremo intolerable de ese horror que todos compartimos, según usted?, preguntó con sobrada elocuencia. Bueno,
Yo diría que si un hombre estuviera encerrado toda la noche con un cadáver, solo, en la oscuridad de una casa desocupada, sin mantas para echarse sobre la cabeza y refugiarse en ellas, podría jactarse con justicia de no haber nacido de mujer, ni siquiera como Macduff, de ser el resultado de una cesárea. Pensé que sus condiciones no acabarían nunca, replicó Harper, pero sé de un hombre que no vacilaría en aceptarlas por lo que usted quiera apostar. ¿Quién es? Se llama Jarrett. No es de California como yo. Ha nacido en Nueva York. Yo no tengo dinero para hacer apuestas, pero él podrá apostarle lo que usted quiera, repitió. ¿Cómo lo sabe usted? Prefiere jugar a comer. En cuanto al miedo, me atrevería a decir que lo considera algo así como una enfermedad de la piel, o acaso como una particular herejía religiosa. Decididamente, Helberson empezaba a interesarse. ¿Cómo es el tal Jarrett?, preguntó. ¿Cómo es? Se parece a Mancher. Podrían ser mellizos. Helberson contestó resueltamente. Acepto la apuesta. Debo agradecerle muchísimo el cumplido. Estoy seguro, dijo Mancher arrastrando las palabras. Se estaba durmiendo, agregó. ¿Puedo entrar en la apuesta? No contra mí, dijo Helberson. No quiero su dinero. Muy bien, entonces seré el cadáver. Los otros se echaron a reír. Ya hemos visto el resultado de esta descabellada conversación. Capítulo 3. Al apagar la escasa ración de su vela, el señor Jarrett se propuso conservarla para alguna improvista necesidad. Quizá pensara vagamente que tanto daba estar a oscuras al principio como al fin. Y ese cabo de vela, en caso de que la situación se hiciera realmente insoportable, le garantizaba un medio de alivio, o hasta de libertad. De cualquier modo, era prudente contar con una pequeña reserva de luz, aunque solo fuera para poder mirar el reloj. No bien apagó la vela y la colocó a su lado, en el suelo. Se instaló cómodamente en el sillón, echó la cabeza atrás y cerró los ojos. Deseaba y esperaba dormir. Quedó decepcionado. Nunca en su vida había tenido menos sueño. Pocos minutos después se dio por vencido, pero entonces, ¿qué hacer? No podía andar a tientas en la oscuridad más absoluta, corriendo el peligro de tropezar con las paredes, también de llevarse por delante la mesa y perturbar descomedidamente al muerto. Nadie discute el derecho de los muertos a descansar en paz, exentos de cualquier violencia. Jarrett casi logró persuadirse de que consideraciones semejantes, reteniéndolo en el sillón, lo obligaban a no afrontar una probable caída. Mientras pensaba en ello, creyó haber oído un leve ruido que llegaba de la mesa. ¿Qué clase de ruido era? No hubiese podido decirlo. Continuó inmóvil. ¿Para qué volver la cabeza en la oscuridad? Sin embargo, escuchó atentamente. ¿Por qué no habría de hacerlo? Y mientras escuchaba, sintiendo como un vértigo, se aferró a los brazos del sillón, le zumbaban los oídos, la sangre se le subía a la cabeza, el chaleco le apretaba el tórax. Se preguntó a qué obedecían esas molestias. ¿Eran síntomas de miedo? Hundió el pecho,
lanzando un profundo suspiro, y cuando la gran cantidad de aire con que llenó de nuevo sus pulmones, exhaustos, hizo desaparecer aquella sensación de vértigo, comprendió que en el afán de escuchar había contenido la respiración hasta llegar poco a poco a sofocarse. Era una revelación humillante. Se levantó, empujó el sillón con el pie y avanzó hasta el centro del cuarto, pero, no avanzando mucho en la oscuridad, tanteando, encontró la pared. Siguió hasta el rincón, dio vuelta, pasó las dos ventanas y allí, en el otro rincón, entró en violento contacto con la mesita y la tiró al suelo. El ruido lo hizo estremecer. Quedó fastidiado. «¿Cómo diablos pude olvidar dónde coloqué la mesita?», murmuró, buscando su camino a lo largo de la tercera pared con el propósito de llegar a la chimenea. «Debo poner las cosas en su justo sitio», dijo el señor Jarrett, y palpó el piso hasta dar con el candelero. Cuando por fin lo encendió, volvió los ojos a la mesa de cocina donde, naturalmente, nada había cambiado. La mesita con el atril seguía en el suelo. Había olvidado poner las cosas en su justo sitio. Paseó la mirada por el cuarto, desplazando las sombras más profundas con el candelero. Llegó hasta la puerta, hizo girar el picaporte y empujó con todas sus fuerzas. Como la puerta no cediera, sintió una especie de satisfacción. Más aún, corrió el pestillo que tenía por dentro y en el cual no había reparado en el momento de entrar. Volvió a sentarse y miró su reloj. Eran las 9:30. Sorprendido, pegó el reloj a la oreja, oyó el tic-tac del minutero. Ahora la vela estaba sensiblemente más corta. Apagándola nuevamente, la colocó en el piso junto a él, como antes. El señor Jarrett no estaba cómodo. Estaba profundamente insatisfecho con el ambiente que lo rodeaba y consigo mismo por sentirse insatisfecho. «¿Qué puedo temer?», pensó. «Esto es ridículo y vergonzoso. No seré tan estúpido». Pero no infunde valor el decirnos somos valientes, ni reconocer que en tal o cual circunstancia nos beneficia el decirlo. Mientras más se condenaba a sí mismo, más argumentos encontraba Jarrett para fundar su condena. Mientras mayor era el número de sus tranquilizadoras y armoniosas variaciones sobre el tema de la inocuidad de los difuntos, menos podía soportar sus propias discordantes inquietudes. «¿Cómo es posible?», exclamó en medio de la angustia de su espíritu. «¿Cómo es posible que yo, tan luego yo, que no tengo supersticiones de ninguna clase, que no creo en la inmortalidad del alma, que sé, y ahora más que nunca, que la vida ultraterrena no es sino el sueño de un deseo, pierda mi apuesta y junto con mi apuesta el honor, la propia estimación, tal vez el juicio? Todo porque algunos de mis salvajes antepasados que vivían en las cavernas concibieron la monstruosa idea de que los muertos se levantan y caminan por la noche. En eso, distintamente, inequívocamente, el señor Jarrett oyó tras de sí un leve ruido de pasos cautelosos, nítidos, cada vez más próximos. Capítulo 4. A la mañana siguiente, poco antes del amanecer, el doctor Helberson y su joven amigo Harper
corrían muy despacio las calles de la costa norte. Iban al coupé del doctor. «Joven inexperto», dijo el hombre de más edad, «¿aún tiene usted confianza en el valor o en la estolidez de su amigo? ¿Cree usted que he perdido mi apuesta?» «Sé que la ha perdido», dijo el otro, pero esta vez con menos énfasis. «Bueno, de todo corazón espero que así sea», lo dijo con formalidad casi solemne. «Harper, este asunto me inquieta», agregó a la media luz intermitente que entraba oblicuamente en el coupé. Cuando pasaban junto a los faroles de la calle, su rostro tenía un aspecto muy severo. No habría aceptado la apuesta si su amigo no me hubiese irritado por el desdén que demostró ante mi duda sobre su incapacidad de resistencia, una condición meramente física, y por haber sugerido con impasible descortesía que el cadáver fuera el de un médico. Si algo sucediera, estamos perdidos. Mucho me temo que lo merecemos. ¿Qué puede suceder? Hasta si el asunto tomara un sesgo grave, cosa que no creo, Mancher solo tiene que resucitar y explicar cómo sucedió. Muy diferente sería con un sujeto auténtico de la morgue o con uno de sus pacientes difuntos. El doctor Mancher, por lo tanto, había cumplido su promesa. Era el cadáver. El doctor Helberson permaneció largo rato silencioso mientras el coupé, a paso de tortuga, tomaba por la misma calle que ya había recorrido 2 o 3 veces. «Bueno», dijo por fin, «esperemos que Manchester, si ha necesitado resucitar de entre los muertos, se haya conducido con discreción. De otro modo, su error empeoraría las cosas». «Sí, Jarrett podría matarlo», dijo Harper. Cuando el coupé pasó junto a un farol de gas, miró su reloj. «Pero ya son casi las 4 de la mañana», agregó. Un momento después, los 2 hombres bajaban del coche y caminaban impetuosamente hacia la casa durante mucho tiempo vacía, perteneciente al doctor Helberson, en la cual habían encerrado al señor Jarrett. Al acercarse, encontraron a un hombre que corría. Se detuvo de golpe. «¿Pueden decirme?», les gritó, «¿dónde hay un médico?». «¿Qué ocurre?», preguntó Helberson evasivamente. «Vaya y vea con sus propios ojos», dijo el hombre, prosiguiendo su carrera. Se apresuraron, llegaron a la casa. En la puerta de calle vieron entrar a varias personas muy excitadas. Al lado y al frente, en los edificios vecinos, asomaban muchas cabezas por las ventanas abiertas de par en par. Los dueños de aquellas cabezas hacían preguntas y no contestaban a las preguntas que les dirigían. Había luz en los pocos cuartos con las ventanas cerradas. Sus ocupantes se estaban vistiendo para bajar. El farol de la calle, justo enfrente de la casa que era el centro de todas las miradas, arrojaba sobre la escena una débil luz amarilla, como insinuando que podía descubrir muchos otros pormenores si lo hubiese querido. Harper, mortalmente pálido, se detuvo junto a la puerta y pasó su mano en el brazo de su acompañante. Dijo: «Estamos perdidos, doctor. Tenemos la suerte en contra. No entremos. Es preferible escapar». Sus desaprensivas palabras contrastaban con el tono extrañamente agitado de la voz. «Yo soy médico», dijo el doctor Helberson tranquilamente. «¿Necesitan uno?». Subieron unos pocos peldaños y se dispusieron a entrar.
La puerta cancel estaba abierta. El farol de la calle iluminaba el umbral lleno de gente. Algunas personas habían llegado al último tramo de la escalera. Como no las dejaran seguir adelante, allí aguardaban, apostadas. Todas hablaban a la vez. Súbitamente hubo una gran conmoción. Se abrió una puerta y un hombre se lanzó contra los que intentaban detenerlo. Cayó sobre los asustados curiosos, haciéndoles a un lado, obligándolos a ponerse de espaldas a la pared o a prenderse de la baranda, tomándolos por el cuello y golpeándolos bárbaramente, o arrojándolos escaleras abajo y pasándolos por encima. Andaba sin sombrero, con la ropa en desorden, más aterradora que su fuerza, en apariencia sobrehumana, era la expresión de sus ojos desorbitados e inquietos. Su cara, cuidadosamente afeitada, estaba exangüe. Tenía el pelo blanco como la nieve. Como hubiera más espacio al pie de la escalera y la multitud se hiciera a un lado para dejarlo pasar, Harper gritó: «Jarrett, Jarrett». El doctor Helberson tomó a Harper por las solapas de la chaqueta y lo empujó hacia atrás. El hombre los miró sin parecer reconocerlos. Bajó los pocos peldaños que conducían a la puerta cancel a la de la calle y desapareció. Un policía corpulento, que no había logrado bajar con tanto éxito, surgió momentos después y corrió tras él, mientras las cabezas de las ventanas, ahora de mujeres y niños, gritaban: «¡Por allí! ¡Por allí!». Ya la escalera estaba en parte despejada. Casi toda la muchedumbre se había precipitado a la calle para observar la fuga y persecución. El doctor Helberson, seguido de Harper, pudo llegar hasta arriba. En la puerta que daba al último corredor, un agente de policía les interceptó el paso. «Somos médicos», dijo el doctor, y entraron a un cuarto lleno de hombres apiñados alrededor de una mesa. Apenas se distinguían en la penumbra. Los recién venidos, adelantándose dificultosamente, miraron por encima de los que estaban en primera fila. En la mesa, con las piernas tapadas, con unas sábanas, yacía el cuerpo de un hombre. Los rayos de una linterna que sostenía un policía de pie junto al cadáver lo iluminaban brillantemente. Todos los demás, el policía mismo, estaban en la sombra, excepto aquellos muy próximos a la cabeza del muerto. El rostro del muerto, amarillo, repulsivo, horrible, tenía los ojos a medio abrir mirando hacia el techo, la mandíbula caída. En los labios, en el mentón, en las mejillas, había rastros de espuma. Un hombre alto, evidentemente un médico, se inclinó sobre el cadáver, le pasó la mano por debajo de la pechera de la camisa y le introdujo 2 dedos en la boca abierta. «Hace casi 3 horas que este hombre ha muerto», dijo. «Es un caso para el médico forense». Sacó una tarjeta del bolsillo, la entregó al oficial y se abrió camino hasta la puerta. «Váyanse todos, fuera», gritó el oficial bruscamente, y el cuerpo del muerto desapareció como por arte de magia cuando la linterna enfocó, aquí y allá, las caras de la multitud. El efecto fue increíble. Los hombres, enceguecidos, confusos, casi aterrorizados, se precipitaron ruidosamente hacia la puerta, apretujándose, codeándose y cayendo los unos encima de los otros a medida que iban saliendo, como las huestes de la noche heridas por los dardos de Apolo. Sobre la masa tumultuosa, acorralada, el oficial disparaba su luz impasible, incesante. Arrastrados por la corriente, Helberson y Harper fueron barridos del cuarto y lanzados a la calle escaleras abajo. «Dios mío, doctor, ¿no le dije que Jarrett lo mataría?», exclamó Harper,
no bien se apartaron de la multitud. Entiendo que sí, replicó el otro sin aparente emoción. Prosiguieron caminando en silencio hacia el este, ya gris. Se perfilaban las viviendas sobre la línea de la colina. Ya andaba por las calles el carro del lechero. Muy pronto el panadero entraría en escena. Se oían vocear los primeros diarios. Tengo la impresión, jovencito, dijo el doctor Helberson, que usted y yo hemos trasnochado demasiado en los últimos tiempos. No es bueno para la salud. Necesitamos un cambio. ¿Qué le parecería un viaje a Europa? ¿Cuándo? En cualquier momento. Esta tarde a las 4, por ejemplo, sería una hora conveniente. Lo encontraré en el barco, dijo Harper. Capítulo 5. Estos dos hombres, 7 años después, conversaban amigablemente en Nueva York, sentados en un banco de Madison Square. Un tercero, que los había estado observando sin que ellos lo advirtieran, terminó por acercarse y los saludó con la mayor cortesía, quitándose el sombrero y descubriendo su pelo ondulado, blanco como la nieve, dijo: «Les pido disculpas, señores, pero cuando se ha matado a un hombre para poder resucitar, es mejor ponerse sus ropas y escaparse en la primera oportunidad». Helberson y Harper cambiaron miradas significativas. Parecían divertidos. Helberson miró con simpatía al desconocido y replicó: «Esa fue siempre mi idea. Estoy enteramente de acuerdo con sus Súbitamente se detuvo, mortalmente pálido. Clavó los ojos en el hombre y quedó boquiabierto. Temblaba. «Ah», exclamó el desconocido, «veo que se siente usted mal, doctor. En caso de que no pueda atenderse, estoy seguro de que el doctor Harper podrá hacerlo por usted». «¿Quién diablos es usted?», preguntó Harper desafiante. El desconocido se acercó más a ellos e inclinándose susurró: «A veces me llamo a mí mismo Jarrett, pero no tengo inconveniente en decirles, dada la vieja amistad que nos une, que soy el doctor William Mancher». Los dos hombres saltaron del banco. «Mancher», exclamaron jadeantes, y Helberson agregó: «Dios mío, es verdad». El desconocido sonrió vagamente. «Sí», dijo, «es bastante cierto. ¿Qué duda cabe?». Vaciló como si intentara recordar algo, y luego empezó a tararear una canción popular. Se hubiera dicho que los dos hombres ya no le interesaban. «Mire usted, Mancher», dijo el doctor Helberson, «cuéntenos exactamente lo que ocurrió aquella noche a Jarrett, desde luego». «Ah, sí, a Jarrett», dijo el otro. «Es extraño que haya olvidado contárselos a ustedes. Lo cuento tan a menudo. Vean ustedes, yo sabía, porque le oí a él mismo decirlo, que no estaba demasiado tranquilo. Entonces no resistí a la tentación de volver a la vida y entretenerme un poco a costa de él. No pude resistir en verdad. Todo estaba muy bien, pero no pensé seriamente. Y después, bueno, fue toda una historia hacerlo ocupar mi lugar. Y entonces, malditos sean ustedes, no podía salir, malditos sean». Nada semejante a la ferocidad con que articuló las últimas palabras. Los dos hombres retrocedieron alarmados. «Nosotros, ¿cómo?» balbuceó Helberson, perdiendo por completo el dominio de sí. «Nosotros no tenemos nada que ver en eso».
¿No dije que ustedes eran los doctores Infernal y Taur? Preguntó el loco riendo. Mi nombre es Helverson, y este caballero es el señor Harper, le contestó tranquilizado. Pero ahora no somos médicos, bueno, hablemos claro, viejo, somos jugadores. Muy buena profesión, muy buena en verdad. Y dicho sea de paso, espero que Taur, aquí presente, haya pagado lo que apostó a Jarrett, como un honesto jugador. Sí, una profesión muy buena y honorable, repitió con aire pensativo. Antes de alejarse, agregó a modo de despedida, pero yo me aferro a la antigua. Soy médico en el asilo Bloomingdale, médico del personal. Mi tarea es cuidar del director. Fin. Ambrose Bierce fue un escritor estadounidense conocido por su estilo literario único y su impacto duradero en la literatura mundial. Nació el 24 de junio de 1842 en Horse Cave Creek, Ohio. Bierce demostró desde joven una habilidad excepcional para la escritura, inspirado por su amor por la lectura y su aguda observación de la sociedad que lo rodeaba. A lo largo de su vida, Bierce escribió una amplia gama de obras que van desde cuentos y ensayos hasta crónicas periodísticas y poemas. Su estilo literario se caracteriza por su agudeza satírica, su uso magistral del lenguaje y la capacidad para explorar temas oscuros y perturbadores. Sus relatos, en particular, se destacan por su atmósfera inquietante y sus finales sorprendentes, lo que le valió el apodo de Bitter Bierce, Bierce amargo, entre sus contemporáneos. Bierce es más conocido por su obra El Diccionario del Diablo, una colección de ficciones sarcásticas y mordaces que satirizan la naturaleza humana y la sociedad. Publicado por primera vez en 1906, este trabajo sigue siendo relevante hoy en día y ha influido en generaciones posteriores de escritores y humoristas. Además de su contribución a la literatura, Bierce también fue un destacado periodista y editor, conocido por su honestidad brutal y su perspicacia en la crítica social y política. Durante la Guerra Civil estadounidense, sirvió como soldado en el ejército de la Unión y luego trabajó como corresponsal de guerra, experiencia que influiría en gran medida en su escritura posterior. Trágicamente, la fecha y lugar de la muerte de Ambrose Bierce siguen siendo un misterio. Desaparecido en 1913, a la edad de 71 años, mientras viajaba por México, donde se cree que se unió a la Revolución Mexicana como voluntario, aunque su destino final nunca se ha confirmado, su legado literario perdura y continúa inspirando a lectores y escritores de todo el mundo. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.